Así que, queridos, estamos muy contentos porque ustedes nos estén acompañando en nuestro simposio de Espíritu de Profecía, ¿verdad? Quisiéramos compartir una cita con ustedes. Entre todos los grandes movimientos religiosos habidos desde los días de los apóstoles, ninguno resultó más libre de imperfecciones humanas y engaños de Satanás que el otoño de 1844. Ahora mismo, después del transcurso de muchos años, todos los que tomaron parte en aquel movimiento y han permanecido firmes en la verdad, sienten aún la santa influencia de tan bendita obra y dan testimonio que ella era de Dios. El conflicto de los siglos, página 398. Muchas gracias. Con esta cita en mente quisiéramos invitar al pastor Nelson Tapia, quien será el moderador del primer exponente de nuestra tarde. Así que, pastor Nelson, un saludo, que el Señor le bendiga. Muchas gracias, pastor Mauricio y su amada esposa Génesis, ¿no? Jóvenes misioneros de la iglesia, a quienes conocimos ayer en la universidad, cuando eran solo estudiantes, pero hoy forman un lindo matrimonio misionero que sirve a la iglesia, y no solo aquí, sino que son los pastores de la iglesia en el mundo. Que Dios les bendiga. También esta hora queremos saludar a todos aquellos que se están conectando y están conectados a este simposio del Espíritu de Profecía. Es una linda ocasión en que nosotros podamos compartir estos temas tan lindos, ¿no? Tan trascendentes. Y recién escuchábamos una cita muy especial que leía Génesis, ¿no? Aquel otoño de 1844, ¿no? Cuando nosotros pensamos en las profecías, debemos tener siempre en cuenta que el Señor no hará nada sin que revele lo que ha de suceder a sus siervos los profetas. Dios siempre va a revelar. En esta tarde tenemos una linda ponencia. Queremos agradecer al Señor, al pastor Helio Carnazale, y vamos a un poquito aquí a leer su biografía para que ustedes también puedan saber quién él es. El pastor Helio Carnazale es oriundo de la ciudad de Sao Paulo, donde nació el 13 de noviembre de 1958. Concluyó sus estudios en teología en el aquel entonces IAE, actual UNASPE, en Sao Paulo, en el año 1980, y su maestría en Ciencias de la Religión en la Universidad Metodista de Sao Paulo. El pastor Carnazale fue ordenado al ministerio el año 1984. Está casado con Vania Denise, una enfermera también misionera. Tiene dos hijitas, Paola y Joyce. Comenzó su ministerio en Campinas, Sao Paulo, como pastor auxiliar en la iglesia central. Y a partir del año 1982 sirvió durante 9 años y medio como director de publicaciones y del Espíritu de Profecía en 3 campos: Mato Grosso, Santa Catarina y Paraná. En Río de Janeiro fue el orador de la Voz de la Profecía por 3 años. Luego, el pastor Helio trabaja en la Casa Publicadora Brasileña, donde permaneció 9 años y medio. También el pastor sirvió en Superboom, la fábrica de alimentos que tenemos en Brasil, y fue director general de la casa de estudios donde él comenzó, la UNASPE, por 8 años, la sede de Sao Paulo. Desde agosto del 2015 es director de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa y Espíritu de Profecía de la División Sudamericana. Es una alegría en esta hora contarles esta biografía de nuestro querido invitado. El pastor Helio es el líder de todo lo que tiene que ver con libertad religiosa a nivel sudamericano. Y aquí en Santiago es quien les habla. Por lo tanto, para mí es un placer tener junto a nosotros al pastor Helio.
Debo recordarles que vamos a trabajar en esta modalidad. Vamos a tener unos 40 minutos de exposición del tema y luego tendremos unos 10 minutos de preguntas. Las preguntas las puedes ir haciendo a través de Facebook o YouTube y seleccionaremos algunas con el mismo tópico para luego hacer las preguntas a nuestro expositor. Pastor Helio, entonces recuerde, usted tiene un tiempo. Bienvenido a nuestro país, Pastor Helio. Qué alegría verle. Nos vimos por ahí alguna vez en Iquique y otros lugares del país trabajando juntos por la libertad religiosa. Así es. Apreciado Nelson, gracias amigo por la bondadosa biografía que leíste y muchas gracias por la hospitalidad siempre muy apreciada de los chilenos, y es un gusto para mí estarmos juntos en este simposio. También quiero dejar un abrazo fuerte a nuestro presidente de la Asociación Metropolitana, mi amigo el pastor Israel Jaramillo, y con quien tenemos trabajado por varias ocasiones en la libertad religiosa, muchos viajes. Así es un gusto estar en Chile. A Benjamín Contreras, que está llegando a la Unión, que es nuestro líder de la área de publicación y profecía. Un gusto también para mí saludar a Esteban Díaz, nuestro director de publicaciones de Espíritu y Profecía de la Asociación Metropolitana. Así que con alegría total en mi corazón, también quiero dejar un abrazo a los hermanos de la iglesia Pedro de Valdivia, donde pude hacer una Semana Santa ahí en 2016, y en especial a los hermanos Pedro, Francisco y Rudy, con quien siempre nos comunicamos de su familia. Un saludo a estos hermanos. Bien, vamos a tratar un poquito ahora de la influencia del don profético en la formación de la identidad adventista. Y les invito, hermanos, a buscar su Biblia para leermos juntos estos dos versos de Apocalipsis 10. Y vamos a leer los versos 10 y también el 11, donde encontramos lo que sigue. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Y fue mi boca dulce como la miel, pero cuando lo comí se me amargaron las entrañas. Entonces me dije, tienes que profetizar otra vez contra muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ese es un texto muy conocido por los adventistas del séptimo día, y nosotros entendemos que los capítulos que van desde el 10 del Apocalipsis hasta el 14 es como que la partida de nacimiento de nuestra iglesia, y ahí encontramos en estos 5 capítulos todo lo que tiene que ver con nuestro origen. Y así podemos decir que los adventistas del séptimo día tienen un origen profética, una misión profética y un destino profético. Y quiero hablando un poco de este hombre, William Miller, que también conocemos como Guillermo Miller. Él fue un bautista, un hombre que trabajaba en su hacienda, en un campo, y antes de su conversión al cristianismo, a la iglesia bautista, era un deísta, creía en la existencia de Dios, pero no creía que Dios se comunicaba con los hombres, que se importaba con la humanidad, hasta que vuelve de la guerra con sus pensamientos completamente cambiados, y entonces se para 2 años de su vida, 2 años de su vida para leer la Biblia solamente acompañada de una concordancia, solamente acompañada con una concordancia. Y así, cerca de 1831-32, Guillermo finaliza este estudio y ya tenía convicciones de que Jesús pronto habría de venir. Ahora, hermanos, miren qué cosa interesante. Esa es la casa de Guillermo, que es hoy propiedad de la iglesia adventista. Está en la ciudad de Lowhampton, en Nueva York, el interior del estado de Nueva York. Esta casa es esa casa original que está preservada y cuidada por los adventistas del séptimo día. Y ahí está
la mesita, la silla donde Guillermo dedicó 2 años de estudio. Ahí están sus lentes, ahí una Biblia, una concordancia, y solamente con estos 2 recursos. Guillermo estudió desde Génesis hasta el Apocalipsis y llegó a la conclusión que Jesús pronto vendría. Y cerquita de su casa, miren amigos, está esta capilla. Esta capilla es la iglesita donde Miller con su esposa Lucy, los hijos y algunas otras familias de alrededor se reunían para los cultos. Y esta capilla está muy cerca de su casa, muy cerca. Ella no es propiedad de la iglesia adventista, más la entidad, la denominación que tiene la propiedad de esta capilla, siempre nos permiten a los adventistas la visitación. Mira, ese es un lugar muy especial, es conocido como la Roca de la Ascensión. Ella está justo entre la casa que está a la mano izquierda y la capilla está a la mano derecha. La roca está más cerquita de la capilla, más también cerca de la casa. Y fue de ahí que este hombre, en el 22 de octubre de 1844, se puso ahí con su esposa Lucy, con sus hijos y algunos hermanos más, y ahí esperaron que el Señor apareciera en los cielos. Y siempre imaginando, el día se fue terminando, y ellos lembraron que en la parábola de las vírgenes, el novio se apareció cerca de la medianoche, entonces estuvieran ahí todo el día esperando hasta la medianoche, y Jesús no llegó. Y este hombre, antes de esta fecha, en 1832, hizo una oración a Dios, que si el Señor le enviara una invitación, él se estaría disponible para predicar. Cerca de 30 minutos, amigos y hermanos de Chile y de otras partes que están conectados, cerca de 30 minutos después, llega a su casa su sobrino Irving, que le traía una invitación para predicar. Llega a un día sábado a su casa para predicar en el día domingo a una iglesia que estaba cerca de ahí. Y Miller reaccionó muy fuerte, no quería predicar más, había hecho un pacto con Dios y entonces fue a predicar. Desde aquel entonces, 1832, hasta 1844, Miller predicó 3.200 sermones sobre el regreso del Señor. Eso da un promedio de 250 sermones al año. O sea, es casi 3 sermones y medio por semana. Es un promedio altísimo. Así que es una inspiración de ese hombre. Aquí están las tumbas de Miller y de Lucy. Lo que está escrito no es tan claro, mas ahí está Daniel 8:14, el texto que fue la base de sus estudios. Y entonces el chasco fue fuerte, la decepción, la tristeza grandes, y vamos a entender lo que pasó con esta gente. El movimiento millerita, así conocido, desde este 22 de octubre, varios abandonaron la fe. No se tiene una estadística correcta, perfecta, ¿no? Para afirmar, mas se imagina que una gran parte tenga abandonado la fe. Todavía una parte volvieron a sus antiguas iglesias, no tantos porque no se sentían cómodos en las iglesias antiguas donde habían salido y no estaban cómodos para volver. Y parte de estos que volvieron a las antiguas iglesias buscaron comunidades aisladas como los Shakers. Y entonces dos grupos se armaron. Los adventistas de la puerta abierta, que era el grupo más grande, creían muy seguramente que los cálculos proféticos de Miller estaban equivocados, así creían. Mas creían que el acontecimiento, la venida
esta estaba correcta. Estos adventistas milleritas que cambiaron después de 1844 para este movimiento de la puerta abierta, ellos siguieran apuntando fechas para el regreso del Señor. Mira, de otra parte estaban los adventistas de la puerta cerrada, y los vemos aquí en dos grupos: los espiritualizadores y los adventistas sabatistas. Ellos creían, al revés de los adventistas de la puerta abierta, ellos creían que los cálculos proféticos estaban correctos, mas tendrían dudas acerca del acontecimiento. Una vez que tendrían estas dudas, entendían que solo estaban salvos, podían estar garantizados para la salvación aquellos que habían aceptado el mensaje de la venida del Señor hasta 22 de octubre de 1844, por eso eran llamados de los adventistas de la puerta cerrada. Todavía había un grupo de ellos que entendían que Jesús ya había venido todavía de forma espiritual. Así se dividieron en cuatro partes de estos seguidores del movimiento millerita, que se imagina, llegaron a ser cerca de 100,000 personas. No hay una estadística correcta, se habla de 50 a 100,000 personas que esperaron el regreso del Señor. Para que tengamos en cuenta, los Estados Unidos en estos tiempos tenía una población de cerca de 17 millones de personas. Y se imagina que cerca de 1 millón de personas escucharon la predicación de Miller y de los demás predicadores. Así que después de este chasco, así se estaban divididos los adventistas milleritas en estas cuatro partes. Vamos a seguir, vamos a avanzar y vamos ahora a poner nuestros ojos, mirar a esto hombre, quien pasó por una experiencia muy fuerte. Hiram Edson era de origen metodista, así como la familia de Elena de White. Él vivía en una ciudad también del interior, no cerquita de Lowhampton, donde estaba Miller, más cerca, ahí en Port Gibson. Y este hombre, Hiram Edson, era el líder de los adventistas milleritas de esta zona. Y ahí pasaron toda la noche también entristecidos, muy chasqueados, aburridos por todo lo que había pasado. Y en la mañana del día 23, desde su granero, en su granja, Hiram Edson con Owen Crozier y otros más tomaron la decisión, después de un momento de oración, de salir para consolar a los hermanos que estaban también como ellos, muy entristecidos, ¿no? Y ese es el granero, que también es propiedad de la iglesia adventista. Hasta prepararon ahí el granero para un espacio con sillas, para reuniones y algunas cositas más. Esa es la casa también original y conservada de Hiram Edson. Y si damos las espaldas a esa casa y al granero, este es el campo que miramos. Y justo ahí se imagina que en esa fecha, 23 de octubre de 1844, por tanto, el día siguiente al día del chasco, que por ese campo que tenía maíz por toda parte, Edson con Crozier y otros pocos más hermanos estaban pasando por este campo para buscar a otros hermanos y con el propósito de consolar a estos hermanos. Y cuando justo atravesaba por ese campo, Edson se quedó ahí paradito y tuve una comprensión de que una vez que tenía convicción de que los cálculos proféticos estaban correctos, mas no sabía exactamente por qué Jesús no había venido, entonces tuvo este hombre la comprensión de que el santuario a ser purificado, conforme Daniel 8:14, no sería la tierra, el fuego en la tierra, sí, el santuario del cielo. Y entonces charla con sus amigos y al revés de salir para consolar a los hermanos, regresan al granero donde se pone a estudiar este tema.
y van a desarrollar. Ya se habían pasado cerca de unos 4 meses, ya tenían conclusiones muy seguras de esta verdad, de que el santuario que debería ser purificado no era el santuario, la tierra, el planeta Tierra, sino el santuario del cielo. Ahora vamos a dejar Iron Edson acá y vamos a buscar un poquito de la jovencita, de la niña Elena G. White, que tenía solo 17 años, y conocemos su historia. Ella con 9 años fue golpeada por una piedra, una amiguita de su aula la golpeó, no se sabe por qué, y entonces esto cambió toda su vida. Elena pasó a tener una vida sin ninguna perspectiva para nada, simplemente para nada. Y Elena abrazó con su familia el mensaje de Miller del pronto regreso del Señor Jesucristo, y fueron expulsados de la iglesia metodista de la ciudad de Portland, donde vivían. Todavía no todos los hermanos de Elena G. White aceptaron este mensaje. Solo Elena con 3 hermanos y su papá Robert y su mamá Eunice, por tanto de su casa de 8 hermanos, ella con más 3 hermanos de su papá y su mamá creían y esperaron el pronto regreso del Señor. Y cuando Jesús no ha venido, Elena reaccionó muy fuerte con reacciones incluso físicas. Y su familia ya estaba muy cansada de cuidarla, y esta amiga Elizabeth Haynes, que era solo un poco mayor que Elena, la invitó para pasar unos días en su casa, y se imagina que esto debe haber ocurrido después de la Navidad, alguna cosa ahí entre el 25 de diciembre y el día 1 de enero, ¿no? Y cuando estaban ahí en una reunión de oración por la mañana, el Señor la tomó en visión, y entonces le fue dada esta comprensión, esta visión, que es, se la llaman a la visión del camino angosto. Se puede hacerlo más, es mejor conocida como la visión del clamor de la medianoche. Y entonces en esta visión fue declarado a Elena que los cálculos proféticos de Guillermo Miller estaban correctos y que debían seguir firmes hacia la luz que estaba adelante, y también tenía una luz que iluminaba por detrás, a sus pies, a sus pasos, y ellos deberían seguir firmes, animados en esta caminata hacia al cielo. Y después de esta primera visión que ocurrió, por tanto, ahí entre 25 de diciembre, 1 de enero de 1844, ella tuvo una segunda visión ya en los primeros días de 1845. En esta segunda visión el Señor le dio la orden de no solo recibir las visiones, mas ahora también de comunicar estas visiones. Y Elena reaccionó también fuerte, porque era solo una niña con 17 años, no tenía buena salud, era sola, soltera, y no se veía muy tímida, no se veía en condiciones de ser un mensajero de Dios. Mas Dios le dice: yo te daré fuerza, te daré capacidad, te daré todo lo que necesita. Y Elena se puso en las manos del Señor y aceptó el oficio de ser su mensajera. Ahora dejemos a Iron Edson aparte, dejemos a Elena aparte, y vamos a hablar un poquito de este hombre, José Bates, que vivía también en la área el este de los Estados Unidos, en la ciudad de New Bedford, Fairhaven, allí 2 ciudades juntas. Y este hombre fue de los que se tornaron adventistas, sabatistas. Fue el único que tuvo un papel, un rol más significativo, más importante en el movimiento millerita. Bates había sido un
un hombre del mar, un capitán del mar, tenía su propio barco y había vendido todo para poner toda su plata en la predicación del movimiento de los adventistas de la puerta cerrada, porque creía que el cálculo profético también estaba correcto y que algo había pasado con el evento. Y también creía que solo los que habían aceptado el mensaje del pronto regreso del Señor hasta 22 de octubre es que podían ser salvados, ¿no? Así que este hombre, ahí está la región conocida como Nueva Inglaterra. Aquí está la ciudad donde estaba Miller, donde estaba Bates, y ahora a sus manos, en 1846, cuando Aaron Edson, Owen Crozier y Franklin Hahn publican el segundo artículo intitulado Ley de Moisés en un periódico llamado A Esperanza de Israel, y este artículo grande, no el primero, ahora el segundo, llega a las manos de Bates. Él se pone tan entusiasmado, hermanos, que deja su ciudad, Fairhaven, New Bedford, y se va cerca de casi 700 kilómetros hasta Albany. Por seguro había tren, mas después no había. Y se imagina que tenga percorrido gran parte de esa caminata a pie. Y llega hasta Port Gibson, donde vivía Aaron Edson. Y para saber más, para preguntar o qué significaba todo aquello, y entonces pasa ahí varios días estudiando, y a esta altura, Bates también ya tenía convicciones acerca del sábado y de la validad de la ley de Dios, y también de la validad del día sábado. Y entonces comparte con ellos sus convicciones acerca del sábado y recibe de ellos, de Aaron Edson y de ese grupo, las convicciones acerca de la verdad del santuario. Y entonces, cuando regresa a su casa, Bates tiene la convicción de la verdad del santuario, pasa a entender lo que había ocurrido el 22 de octubre, y Aaron Edson tiene la convicción del sábado. Así conforman una sociedad interesante. Y ahora vamos a ver cómo ellos se conectan con Elena y Jaime. Y esa es la foto más antigua que se tiene de la pareja White, del matrimonio White. El de 1857. No es una foto perfecta, no es una foto muy clara, mas es la más antigua. Y acá sí una foto mejor, esta de 1864, donde podemos ver el matrimonio White de una forma más clara. Y el año, a ver cómo Bates y Elena se conectan. El año 1846, muy probablemente Elena conoció a José Bates. Mas a ella poco le agradó este tipo, porque solo hablaba del sábado, no tenía otro tema. Y Elena no se agradaba mucho, él no creía en la necesidad de observar el sábado como el día de guardia, ¿no? Y entonces, en ese mismo año, 1846, cuando Bates va hasta Port Gibson conocer y escuchar a Aaron Edson, cuando vuelve, escribe un gran artículo, importante artículo acerca del día sábado. Y en el mes de agosto de ese año 1846, Elena y Jaime tienen su boda. Y entonces ya como matrimonio, ellos reciben ese artículo de Bates. Y ahora, con toda la fundamentación, con todas las explicaciones y con la comprensión de la purificación del santuario, también Elena y Jaime pasan a aceptar el sábado como el día del Señor, el sábado del cuarto mandamiento. Ahora, lo que pasaba es que Bates, por su vez, no creía en la veracidad del don profético de Elena. Y entonces, en un día,
en una reunión, estaban ahí reunidos, y entonces Helena fue tomada en visión y pasó a describir lo que después se imaginó y se confirmó a los planetas. Y Bates, que había sido un hombre del mar, pudo entender e identificó los planetas. Hermana Helena, felicitaciones por sus conocimientos en esta área de astronomía. Sí, no conozco nada de ese tema. Y entonces a partir de ahí, Bates entendió que su don era un don auténtico, era un don verdadero, y pasó a creer en la veracidad del don profético. Entonces, así tenemos ahora esos tres personajes, ¿no?, que van a ser los llamados fundadores de aquella que debería ser la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hasta entonces eran los adventistas sabatistas, Bates, Helena y Jaime. Y Dios mostró a Helena varias cosas. En ese tiempo, 1848, mostró a ella la necesidad que tenían de publicar, de escribir. Y después de esta visión llegó a su esposo y dice: tienes que publicar, tienes que escribir, tienes que publicar. Mas no había plata, no tenían recursos, eran muy pobres. Y entonces, por la bondad de un hombre que tenía una gráfica, producieron la primera edición de La Verdad Presente, nuestro primer periódico, que salió en julio de 1849. Y solo después, cuando estaban para producir la cuarta edición, después de las tres primeras, la gente empezó a enviar los recursos, y con eso Jaime pudo pagar lo que debía a aquel hombre, y siguió haciendo el cumplimiento de la misión que le había sido dada. Miren, hermanos, esos comienzos son tan importantes porque tienen que ver con nuestro futuro, ¿no? Ahora, en ese periodo, 1848 a 1850, estos hermanos que se reconocían como adventistas de la puerta cerrada, porque seguían creyendo que solo se salvarían aquellos que Jesús, que había aceptado el mensaje de la segunda venida del Señor hasta 22 de octubre. Y entonces, por medio de estos periódicos, iban comunicándose entre ellos, descubriendo quién eran estos, y entonces se reunían, hermanos, en aquella área grande de la Nueva Inglaterra, se reunían para estudiar la Biblia, para buscar y comprender qué el Señor deseaba para ellos. Y este periodo fue un periodo muy fuerte, y en medio de ese periodo ellos pasaron a desarrollar ciertas convicciones. La primera convicción de que el regreso personal, visible y premilenial de Jesús. Esa fue la primera convicción según el texto que leemos al inicio de Apocalipsis 10, 10 y 11. El regreso personal, visible y preliminar del Señor Jesús. Segunda convicción, ellos comprendieron de forma muy clara el ministerio de Cristo en dos fases en el santuario celestial, y entonces pasaron a comprender los significados de la purificación del santuario. La tercera comprensión que tuvieron fue de la perpetuidad del sábado del séptimo día y su importancia escatológica. Y quien tuvo esta comprensión fue José Bates. Por eso es considerado, cuando toma conocimiento del tema del santuario con Iron Edson, vuelve a su casa y ahí desarrolla esta comprensión de la perpetuidad del sábado, y con una mirada, con una importancia escatológica, y esta argumentación que llevó Helena y Jaime a tener convicción de la validad del sábado. También tenían la comprensión de que el hombre no podía ser inmortal y vivir sufriendo los castigos del infierno. Entonces, la comprensión de la inmortalidad incondicional, o sea, ese es un don de Dios para nosotros. Cuando el hombre llega a la muerte, ahí cesa todo, y entonces un día va a recibir
con seguridad a vida eterna, y así el hombre no puede vivir para siempre y el castigo también no será eterno. Y entonces la convicción de la santidad de la ley de Dios, y por fin el sexto punto de gran importancia, la proclamación profética de los 3 mensajes de Apocalipsis 6:2. Estos seis puntos, los adventistas sabatistas iban se armonizando, se uniendo y haciendo su trabajo. Ahora, la pregunta muy interesante que llega a nosotros, y podemos decir, me permitan encontrar acá en la palabra de Dios, en la Biblia, lo que el texto del profeta Oseas, capítulo 12, a ver, solo un instante. Ahí está, el capítulo 12, verso 13, que dice así: por un profeta hizo subir Jehová a Israel del Egipto, y por un profeta fue guardado. En un solo verso, Oseas 12:13, tenemos 2 aspectos destacados de la actuación de Elena G. White en estos entonces. El primero fue el papel de confirmación. De la misma manera como por un profeta hizo subir Jehová a Israel del Egipto, apunta para guía, para dirección, para seguridad, y por un profeta fue guardado y apunta para protección, para evitar errores. Lo mismo hizo Elena G. White con aquellos sabatistas, adventistas sabatistas. Por la revelación de Dios le fue dado clara la información de que los cálculos proféticos estaban correctos. Todavía Dios no entregó a Elena la información de qué había pasado. Ellos tuvieron que estudiar la Biblia con oración, de rodillas muchas veces, a veces avanzando por las horas oscuras de la noche. Y entonces también por medio de esta actuación del don profético, errores fueron evitados, como el tema de seguir apuntando fechas para el regreso del Señor. 2 formas muy importantes, 2 aspectos destacados da actuación de Elena de White en esos días. Todavía, hermanos, miren qué cosa interesante, fíjense en esto. Dios no entregó a Elena ninguna doctrina que hoy profesamos. Todo esto fue buscado por medio de estudio de la palabra de Dios y por medio de la oración. Miren qué declaración interesante encontramos en Mensajes Selectos, tomo 1, página 241, donde encontramos: con frecuencia, escribe Elena, permanecimos juntos hasta tarde en la noche, y a veces pasamos toda la noche orando en procura de luz y estudiando la palabra. Vez tras vez, esos hermanos se reunían para estudiar la Biblia a fin de que pudieran conocer su significado y estuvieran preparados para enseñarla con poder. Ahora miren este punto, cuando llegaban al punto en su estudio donde decían, no podemos hacer nada más, el Espíritu del Señor descendía sobre mí, escribe ella, y era arrebatado en visiones y me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando. De los hermanos de la Biblia y también de la oración. Lo mismo, hermanos, no debemos permitir que nada y nadie nos impida de estudiar la palabra de Dios, estudiar los testimonios, tomar tiempo para la oración. El pastor Dr. Alberto Tin, que luego será la persona que va a presentarse en nuestro simposio, ellos en una de sus simposios, de sus seminarios, una de sus charlas, ponencia, ellos presentó las principales contribuciones teológicas de Elena G. White para el adventismo. Y entonces apunta él, primero,
el fundamento bíblico, la manera como Dios usó Elena G. White para apuntar a la Biblia, para hacer de la Biblia la única regla de fe y práctica, la única fuente autorizada para establecer doctrinas. 2, la naturaleza integral de la religión. Por medio del don profético nos llegó la comprensión. La cristiana es solo el tiempo, el rasgo de tiempo que dedicamos a la iglesia y 2, 3 veces por semana. No, es una experiencia de toda la vida. Y por tanto, siguiendo el marco del gran conflicto, y este simposio tiene que ver con el tema del tiempo del fin, por eso que elegí esta ponencia para ver cómo desde los entonces del movimiento adventista, de los primordios, de los principios del movimiento adventista, por medio del don profético, Dios ya estableció la dirección que esta iglesia debería tener, y entonces todo lo que tenemos como doctrina, como cosmovisión, como referencia, tiene que estar dentro del marco del gran conflicto. 4, Cristo como el centro de todas las doctrinas. Mire, hermanos, si Elena G. White no ha llegado, no ha sido establecida para cambiar la Biblia, para corregir la Biblia, para añadir cosas a la Biblia, más para llevarnos a la Biblia. De la misma manera, para exaltar la persona del Señor Jesucristo. Y por fin, el 5º punto de la contribución teológica de Elena de White para el adventismo, el escenario escatológico al final del tiempo. Entonces, acá encontramos por lo menos 3 de los principales propósitos por los cuales Dios nos ha manifestado en los tiempos modernos el don profético, para llevarnos de vuelta a la Biblia, para llevarnos a la persona de Jesús y ayudarnos en nuestro preparo para los tiempos finales. Y entonces, después de estos días tan intensos que vivieron los pioneros, ellos llegaron a la conclusión de que la convicción de la puerta cerrada no se armonizaba con este contexto general. Y entonces sustituyeron esta convicción por un sentido de urgencia y un sentido de misión. Y pasaron a entregarse de forma impresionante a la predicación, poniendo sus recursos y sus talentos y dedicándose en todo, por entero, a la predicación de la palabra de Dios. Y por fin, deseo encerrar llamando la atención de este texto de 2 Crónicas 20:20, muy conocido, donde encontramos dónde está nuestra prosperidad y nuestra seguridad. Creed en Jehová vuestro Dios, estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ahora, hermanos, una información más. De aquellos movimientos que se dividieron entre puerta abierta, puerta cerrada, los espiritualizadores, que también eran como los adventistas sabatistas de la puerta cerrada, ellos no duraron más que 20 años. Cerca de 20 años después ya no había nada más de ellos. Nada. Nadie había resultado, nadie. Y entonces, de los adventistas de la puerta abierta, hay aún unas 2 o 3 denominaciones cristianas. Y la más grande de ellas no llega a tener 20,000 miembros, 20,000 miembros. Estoy hablando de los adventistas del séptimo día, que tienen casi 22 millones de miembros alrededor del mundo en 212 países. Hermanos, sin duda alguna, la presencia de la manifestación moderna del don profético hizo la diferencia para guiar a nuestros pioneros, a nuestros padres, hasta el día de hoy, con seguridad, con firmeza necesaria para que podamos hoy, de nuestra parte, seguir adelante para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Voy acá a hacer la interrupción de compartir la pantalla y vamos a volver
A ver si volvemos acá. Volvemos a la presentación en pantalla completa. Hermanos, muchas gracias por su bondosa atención y me pongo a la disposición para contestar ahí unas preguntas. No tenemos tanto tiempo, mas con mucho gusto vamos a hacer la contestación. Nelson, acá estamos. Gracias, Pastor Elio, por este tema tan lindo, ¿no? La influencia del don profético en la formación de la identidad adventista, ¿no? Si nosotros no conocemos el pasado, difícilmente conocemos hacia dónde vamos. Pastor Elio, gracias una vez por este tema que nos recuerda de dónde venimos. Y aquí tenemos algunas preguntas, Pastor. Por ejemplo, sí. Dice aquí así. Dice, ¿cómo podemos entender la identidad adventista a la luz del pentecostalismo que ha tomado parte en nuestras iglesias? Respecto a lo que el doctor Plen nos decía anoche, ¿no? Que tal vez hay mucho pentecostalismo. ¿Cómo entendemos este concepto entonces de identidad adventista? Pastor Nelson, agradezco a la persona que ha enviado la pregunta. Y para mí es muy importante que tomemos cuenta que los puntos importantes de nuestra presentación, ya ellos también nos ayudan a formar a esta respuesta, ¿no? ¿Cuál fue la base de los adventistas sabatistas que primero fueron conocidos como los adventistas de la puerta cerrada y después conocidos como adventistas sabatistas? El estudio de la palabra de Dios y la oración. Y teniendo el don profético para confirmación, para corregir errores y para dar seguridad. Es esto que necesitamos hoy, Nelson, pastor y amigos, pastores, ancianos, líderes. Necesitamos volver a la Biblia, volver a la persona, la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos volver a una vida de oración y entonces estudiar la palabra y tener el don profético como la señal para corrección, para nos poner seguros en esta caminata. Gracias, Pastor Elio, por esta respuesta. Y tenemos aquí otra pregunta que dice así: ¿por qué Dios llamó para ser profeta a Hazen Foss y William Foy antes de Elena de White? ¿Eran ellos mejores que Elena? Ni todas las cosas tenemos respuestas, ¿no? Claras. Dios hizo estos dos llamados para estos dos varones y que así como Elena recibiera una primera visión, más de forma diferente de Elena, no aceptaron compartir lo que habían recibido, ¿no? Y Dios no forza a nadie a hacer algo, y entonces no lo aceptaron, y Dios entonces llamó a esta niña, ¿no? Que de forma a los ojos humanos, como David a los ojos de Samuel, no presentaba tantos valores, tantos característicos más excelentes, mas tenía lo más importante, la humildad y la disposición de seguir. Así que ella reaccionó, no quiso, mas después aceptó, y Dios la usó de forma tan poderosa. Y a estos dos primeros no rechazaron la invitación, la misión, y no tuvieron un fin tan positivo, no permanecieron fieles a la verdad y a la fe, lamentablemente. Gracias, Pastor Elio. Y tenemos aquí la última pregunta. Dice así: a través de la exposición hemos podido ver el compromiso de los pioneros y esfuerzos por la obra, aparentemente contrastante con la actualidad de nuestra iglesia en la actualidad. ¿Cuál será la causa? ¿Podrá ser producto de la pérdida de identidad de la iglesia y por tanto de su misión? Nelson, es una buenísima pregunta. Gracias a quien la hizo, ¿no? Yo creo que no podemos
decir de forma general que nuestra iglesia ha perdido el sentido de misión. No se puede decir así. Creo que para una parte de los miembros de la iglesia hasta esto puede ser verdad, mas no es no se puede decir de toda la iglesia que es así. Seguimos teniendo gente muy cumplida con el evangelio, que entregan todo de sí mismos, sus recursos y sus talentos y su tiempo y su disposición. Todavía creemos, sí, y lo miramos, que no es una marca de todos los miembros de la iglesia. Y estos simposios como este que estamos haciendo es una oportunidad para un llamamiento de los miembros, para que al mirarnos hacia el pasado podamos entender cómo estos hombres y mujeres que fueron llamados y aceptaron el llamado de Dios, entregaron todos sin reservas, su vida, sus talentos, sus recursos, sean pocos o muchos, y se dedicaron a la predicación de una forma tan impresionante. Todavía es posible, sí, Nelson, que la pérdida de la identidad adventista y la pérdida del compromiso, se recuerdan de los dos sentidos, sentido de urgencia, sentido de misión, tiene que ver con la convicción de que Jesús va a venir pronto. Si yo no tengo esta convicción, ¿por qué razón yo voy a tener un sentido de urgencia, un sentido de misión? Entonces necesitamos pasar por una reforma y un reavivamiento profundos en nuestra vida para que nos acerquemos más al Señor Jesús en el estudio de la palabra, estudio de los testimonios, en oración y también en la predicación. Que Dios nos habilite, nos use, nos abençoe, nos bendiga para esta misión, Nelson. Gracias, Pastor Helio, por estas respuestas, y tenemos la certeza de que la influencia del Espíritu de Profecía es trascendente para nuestra iglesia. Gracias, Pastor, por su tiempo, por la dedicación, por las explicaciones, llevarnos a la historia, Pastor Helio, mostrar aquellas fotografías donde algunos pueden conocer y otros jamás han ido todavía, pero usted nos llevó a la historia de la iglesia. Que Dios le bendiga, Pastor Helio, junto a su amada familia y sus hijas. Gracias, un gran gusto, Nelson. Y esperando el momento en que pueda volver a Chile para estar con mis amigos y poder hacernos belos y buenos programas juntos, Nelson. Bendiciones y un abrazo a todos. Que Dios bendiga la secuencia ahí del simposio. Una bendición. Gracias, Pastor Helio. Bendiciones. Dios le guarde. Chao, Pastor Helio. Amén. Seguimos entonces nosotros aquí compartiendo con todos nuestro simposio del Espíritu de Profecía. Que Dios nos bendiga.